Hola amantes del debate, soy el polemista y os traigo la polémica nuestra de cada día. Quería hablaros de las patentes y de por qué considero que las patentes son antiliberales. Hay que distinguir varias cosas. Primero, ¿qué es una patente? Es un monopolio de una idea. Es decir, que te prohíbo que utilices cualquiera de los conceptos que yo tengo para crear un producto o un servicio porque se me ocurrió a mí. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues este monopolio de la idea, como todos los monopolios, necesita la fuerza del Estado para imponerla. Como los estados son los que tienen el monopolio de la violencia, si yo quiero tener un monopolio de cualquier cosa, de una ruta, como la compañía de India, necesito que el Estado hunda todos los barcos que utilicen la ruta de la India, porque los únicos que pueden utilizarla son los monopolios de la compañía de India, por ejemplo. ¿De acuerdo? Pues necesitan siempre un estado. Es decir, yo digo, oye, pues yo he inventado las natillas con canela y con galletas y mi vecino está haciendo natillas con galletas y canela y quiero que el Estado venga y le cierre el chiringuito para que toda esa gente me dé el dinero a mí o que le fuerce a que me dé dinero a mí de todas las natillas que he vendido. ¿De acuerdo? Eso es una patente. No tiene nada que ver con el derecho de autor, que el derecho de autor iría más a la atribución, ¿de acuerdo? Los derechos de atribución. Yo tengo derecho a que cuando hago algo, alguien que lo vea, pues estaría bien que dijera que es mío, ¿de acuerdo? Que yo me lo atribuyo. Yo puedo demostrar eso que sí o que no, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que creo de las patentes? Bueno, pues lo que creo de las patentes es que son antiliberales. En el sentido de que, a ver, que mi vecino haga una receta de cocina de las natillas, como hemos dicho, pues a mí no me agrede. Los liberales, recordemos que es el derecho irrestricto al proyecto de vida de los demás, teniendo como base el principio de no agresión, referido a la vida, a la propiedad y a la libertad. ¿De acuerdo? Entonces, principio de no agresión, es decir, yo no te agredo a ti si tú no me agredes a mí. Siempre que sea en tu vida y tú hagas tu proyecto de vida y hagas tratos con otros, pues yo no me puedo meter en tu vida. Eso es el liberalismo, ¿de acuerdo? Bueno, pues me agrede a mí que mi vecino haga natillas con canela y que me robe esta receta. Pues no, no te agrede a ti, ¿de acuerdo? No te agrede en el sentido de que realmente yo no te estoy quitando nada, no te estás quitando nada de tu propiedad, ¿de acuerdo? No es como que tú tienes un tomate y yo te lo he quitado, que ya no lo puedes usar tú. No, no, yo te he copiado la idea, yo hago mis natillas y tú haces tus natillas. Tú puedes seguir haciendo natillas y puedes seguir vendiéndolas. ¿De acuerdo? Así que por ahí no. Y bueno, pues no te quita la propiedad, no te agrede de ninguna forma. Si yo se lo vendo a un tercero, tú no puedes quitármelo, ¿de acuerdo? O sea, si yo lo vendo a un tercero, el tercero tiene que saber que yo esto lo hago así, o que lo hago asado, que yo no soy tú, y ya está. Tampoco eso. Sin embargo, planteémoslo al revés. Pongamos que si quieres cobrar una patente por hacer natillas. Pues yo creo que sí agrede al principio de una agresión, porque yo estoy en mi casa o en mi negocio vendiendo natillas y vienes tú con el Estado y le dices, oye, ¿sabes esas natillas que estás vendiendo? Yo se me ocurrió antes, que a tú a lo mejor no lo has visto, pero es que se me ocurrió antes. Vale, pues entonces me va a dar X% de tus beneficios por la cara. Pues eso sí agrede a mi modo de vida y a mi contrato con los demás. Otra cosa es que tú dijeras, tú te estás haciendo pasar por mí. Entonces podríamos ir a un cliente y le diríamos, oye, ¿esta persona se ha hecho pasar por ti? Sí, sí. Yo compré esto pensando, yo compré un bolso Louis Vuitton pensando que era original por la mitad de precio y esta persona me ha vendido una falsificación. Es una violación de contrato, tú tienes que ser atacado por la derecho contractual. Es decir, tú has mentido, has roto un contrato, entonces tú tienes que devolver el dinero, indemnizar al que se lo has vendido, pero no al original, al que se lo has vendido por haberle suplantado. Es que suplantar es diferente a utilizar la idea de otra persona. Entonces, ese tipo de cosas, las patentes sí violan el principio de no agresión. Luego, por otro lado, tenemos el punto de vista utilitarista. Curiosamente, los defensores de las patentes, que los hay libertarios también, te dicen que entonces no habría innovación. Como si eso
eso dijéramos, vamos a dejar a un lado la ideología libertaria o estas ideas liberales para hablar de que no hay innovación, hay que proteger la innovación. Bueno, tenés que tener en cuenta una cosa, tú tienes derecho al secreto industrial. Es decir, yo vendo una natilla y yo no tengo por qué decirle al vecino lo que lleva la natilla. No estoy obligado. ¿De acuerdo? Pues solo le puedo decir, oye, al que se lo vendo, le digo que sepas que esto no es malo, como el flambeado de Mou, no sé si te acuerdas. Eh, eh, ojo, cuidado, que esto no te va a hacer daño, no tiene no sé qué, tiene un porcentaje de azúcar, un porcentaje de no sé qué, pero no te va a hacer daño. No tengo por qué decirte si lleva canela, si lleva no sé qué, si lo he hecho con no sé cuánto. ¿De acuerdo? Entonces, tú puedes proteger tu idea, como tú consideres, para que tener un tiempo de explotarlo. Además que si eres el primero en llegar, tendrás más posibilidades, pero no avancemos eso. O sea, desde el punto de vista utilitarista se dice que hay que proteger la innovación, pero es que es todo al revés, porque se innova mucho más permitiendo la copia libre. ¿Por qué creéis que el sitio más innovador del mundo es Internet? Pues porque los servidores son open source, porque Linux es open source. Si hubiésemos dependido de las patentes de los sistemas operativos Unix, que por eso se crea Linux, por cierto, porque las patentes de Unix eran carísimas, si hubiésemos defendido eso, hoy día no podríais tener internet. Sería como la educación. Y este tipo de cosas regladas del Estado que te impiden hacerlo a tu forma. Y nadie se habría arriesgado a que le emitieran una demanda por tener un servidor de internet barato. Empezaron a competir gente que se copiaba la idea, utilizaba el open source para tener este tipo de cosas. Ahí tenéis el PHP frente a la SP, que era propietario y solo corría en server. Ahí tenéis 1000 cosas que eran open source y que vencieron al propietario. ¿Por qué? Porque permitían la innovación. Y por eso, por ejemplo, ni las medicinas ni los coches avanzan tan rápido como avanzan la Internet. Porque no se permite, porque hay mucho más open source en Internet que hay. Desde el punto de vista utilitario, es decir, también compensan las de estas. Es decir, la innovación se multiplica. Creo que era el general Patton el que decía que Venecia en 100 años de guerra había descubierto muchas más cosas, o que Italia había descubierto muchas más cosas, incluyendo ahí a Da Vinci, no sé qué, porque estaba en continua guerra frente a Suiza, que había descubierto el reloj de Cuco en los últimos 200 años, una cosa así. Como diciendo que la guerra era la que hacía la innovación. Y en cierta manera sí, es verdad que la guerra hace que se innove mucho, se puede ver en la guerra de Ucrania, etcétera. Pero es que ¿sabes lo que ocurre en la guerra también? Que se pasan por el forro muchas veces las patentes. Y se las pasan porque sobre todo del enemigo. No me voy a poner a respetar tus patentes de tus ciudadanos cuando estamos luchando a muerte. No creo que haya nadie tan tonto para creer eso. ¿Y qué ocurre? Cuando se suspenden esas leyes, la gente empieza a crear utilizando, apoyándose sobre hombros de gigantes, como decía Newton. Nos apoyamos sobre hombros de gigantes. Sobre las anteriores descubrimientos. ¿De acuerdo? Y por eso, en la guerra también se avanza mucho, también por eso. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que si hacemos que esos hombros sean privados, nadie puede avanzar, no podemos levantarnos sobre ellos. ¿De acuerdo? Imaginaos que Newton patenta toda su de esta y nadie puede sacar nada que se apoye en la teoría de Newton sin pagarle a Newton. Que sería ridículo, ¿verdad? Bueno, eso es por ese lado, ¿no? Una historia curiosa que me gusta contar es el Quijote de Avellaneda, que mucha gente no la sabe, hablando de la innovación. El hacer que los autores tengan que currárselo álbum tras álbum, obra tras obra, es también innovación. Porque si tú sacas una sola canción, One Hit Band, y solo tienes esta canción y te haces millonario, ya realmente no tienes necesidad ninguna de sacar, de hacer conciertos y tal, porque te van dando réditos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues el Quijote de Avellaneda. El Quijote tiene dos partes y entre la primera y la segunda pasó mucho tiempo. Incluso se dudaba durante un tiempo que Cervantes fuese a sacar la segunda parte. El Quijote, la parte uno fue un bestseller. A todo el mundo le encantaba. Era una novela como tal. Muy interesante. ¿De acuerdo? Pues, ¿qué ocurrió? Como tardaba tanto, hubo un tal Avellaneda que sacó su apócrifo, su Quijote apócrifo, cogiendo el personaje. Esto se hacía mucho antiguamente. Muchas de las obras clásicas de la clásica Grecia tenían varias versiones, no había que pagar derechos de autor. Es decir, existe
Bueno, pues existen varias obras, tragedias, que tienen muchas versiones. Pues el Edipo o la Medea tienen varias versiones, porque no había que pagar por utilizar la historia. Ahora intenta sacarte un cómic y hacer dinero con ese cómic. Es que ya te cierran el teatro. Si tú copias una obra, te cierran el teatro si no le pagas a esa persona. Bueno, pues lo que ocurrió con el Quijote fue lo mismo, pues Avellaneda empezó a sacar sus segundas partes, terceras partes, bueno, no sé, no me acuerdo, pues está el Quijote de Avellaneda, buscarlo por ahí. Y apremiado por esto, Cervantes se esforzó y sacó la segunda parte, y fue un verdadero éxito. Y dices tú, joder, macho, pues sí, la innovación. Quizá sin Avellaneda, Cervantes se habría dormido en los laureles y hubiera dicho, ya está, terminada la obra, no sé cuánto. No, no, eso le ayudó. Quizá no hubiésemos tenido ni segunda parte. Pero gracias a que le estaban copiando y que tenía que seguir vendiendo libros, pues sacó la segunda parte. Y muchos podrán decir que hay que proteger a los autores porque pueden morir en la pobreza y que las grandes empresas se pueden aprovechar de ellos. Esto es precisamente al revés. Las patentes, el 99% de las patentes las tienen grandes empresas. Y es para obligar a los pequeños a que no puedan competir con ellos. Y en el dudosísimo caso que la patente venga de una persona débil económicamente y se le invente la fórmula la fórmula de, yo qué sé, de la energía limpia eterna, llegarían las grandes empresas y lo enterrarían, si no se la quieren vender la patente, lo enterrarían en demandas. Se lo copiarían y luego lo enterrarían en demandas. Así que ese utilitarismo tampoco me vale porque es precisamente al revés. Que es que no va a proteger a quien tendría que proteger, que sería el débil, frente al fuerte que puede enterrarte en demanda. Seamos sinceros, eso no funcionaría jamás. Y entre iguales tampoco, porque entre iguales, bueno, si tú has tenido esta idea y yo la puedo hacer mejor que tú, pues es tu problema, yo la he comercializado mejor que tú. Y ya está. Únete a mí o me compensa que tú estés conmigo, por cierto, me compensa que tú estés conmigo porque tú eres la gallina de los huevos de oro. Es decir, si tú tienes una buena idea, yo te quiero contratar a ti. Por eso la gente que tiene repositorios son grupos, herramientas de programación muy útiles, código abierto en Internet, tienen siempre trabajo. ¿Sabéis por qué? Porque yo quiero a ese tío que ha tenido esa idea en mi equipo. Porque ese tío puede producir ahora para mí y es muy bueno. Entonces, realmente, con que el autor exista, la gente contrata al original, porque confía en que los huevos de oro salen siempre de la misma gallina. Pero ¿y si no? Pues no pasa nada. ¿Qué pasaría hoy día, por ejemplo, con Disney? Pues yo diría, pues me voy a hacer una película de los Vengadores y voy a cobrar por la entrada. Voy a decir que no es de Marvel, que es de El Polemista Producciones, y voy a hacer esa película y la voy a vender. Me quieren cerrar el chiringuito. Yo no estoy diciendo, no le estoy suplantando. Yo no le estoy robando a ellos nada. Estoy haciendo mis propias historias sobre este tipo de cosas, mis películas, con mis actores, etcétera. Pues me cerrarían el chiringuito. Y no podría hacer nada, no podría ganarme la vida así. Estaría trabajando esclavizado para los que tienen las patentes. Estoy obligado a no hacer nada o a pagarle un dineral por hacer eso. Y eso será una manera de abaratar las películas, de diversificar todo este tipo de cosas y de que todo el mundo del planeta avanzase. Así que, en términos generales, que las patentes violan el principio de no agresión, que entran en mi vida y en mi propiedad privada y en mi forma de entender mi proyecto de vida, y por eso tienen que ser prohibidas a nivel teórico, deben ser prohibidas las patentes, y a nivel práctico, pues bueno, pues utilitarista a nivel práctico del día a día, pues que es mucho más práctico y mucho más beneficioso para la sociedad que no existiesen las patentes. Y que tienes derecho a proteger tu secreto industrial si quieres, pero que no tienes derecho a obligarme a mí a pagarte algo por mi trabajo. ¿De acuerdo? Es lo mismo que los impuestos, pero con pasos extra. Bueno, hasta aquí la polémica de hoy. Muchas gracias. A los que os gusten los vídeos más largos, aquí está este. Y a los que no, pues habéis cortado antes. ¿Qué quieres que te diga? Un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima polémica.